El sistema educativo vámonos poblano con está distraído. Luis Soriano, a quien le mando un fuerte abrazo, y tenemos derechos humanos con él. Y por cierto, en Puebla se ha vuelto grave, muy grave lo que está sucediendo en este sistema educativo poblano. Contigo, Luis Soriano, buen día. Hola Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Luis. Sí, la verdad, es preocupante y grave lo sucedido en este sistema educativo poblano. Sí, bueno, tú has dado notas ahorita precisamente de la niña Claro. que fue violentada dentro de la escuela por personal administrativo. También has dado cuenta en varias ocasiones del bullying que se realiza en las escuelas, de lo que ha motivado también que inclusive una maestra violente a sus alumnos, los discrimine, etcétera, con videos, etcétera. O sea, han sido ya muchas acciones y eso es precisamente mi pregunta inicial sería, a ver, ¿realmente se está incrementando la violencia en el sistema educativo en Puebla o simplemente se está evidenciando por estos videos, etcétera, etcétera, en las redes sociales que están haciendo o sacando, poniendo al descubierto qué es lo que está pasando en el sistema educativo poblano? Yo considero que sí se está incrementando porque no se están realizando acciones de prevención y entonces simplemente se están dedicando a ser reactivos ante las acciones y ante los actos de violencia, de violaciones a los derechos humanos, ante todos estos esquemas. Está reaccionando el Estado, está reaccionando la Secretaría de Educación Pública, pero no está realizando acciones de prevención que eviten que este tipo de actos estén sucediendo. Es muy claro el caso de esta niña con el personal administrativo que la violentó, porque Sí. solamente se limitan a decir que van a sancionar, que van a investigar, que van a suspender, pero ¿qué acciones están realizando? ¿Dónde están los protocolos de protección a las infancias para evitar este tipo de acciones? ¿Qué ha hecho el gobierno del Estado en políticas públicas para prevenir que se siga realizando este tipo de violencia dentro de las escuelas? Y no solamente me refiero de maestros o administrativos alumnos, sino también de alumnos, de alumnos con maestros, con directivos, etcétera. O sea, se vuelve todo un esquema de violencia sistematizado dentro del esquema educativo. Completamente, ¿no? de acuerdo contigo, Luis, en el sentido de que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades estatales no son proactivas, sino reactivas. Y eso, pues, lacera, la verdad, los derechos humanos de los estudiantes en cada una de las instituciones, incluso hasta privadas, ¿no? Exactamente, pues no hay que olvidar lo que pasó en el Instituto Oriente con el niño que fue gravemente golpeado por varios alumnos y que la SEP hasta el día de hoy no ha dicho qué hizo, qué está haciendo, cuáles son los protocolos en las escuelas privadas. O sea, el tema es que pasa algo, se vuelve nota, reaccionan ante ese incidente y pareciera que lo quieren esconder, ¿no? Que ya nadie hable de esto, pero no hay un proceso para poder solucionar o construir procesos de paz que resuelvan este tipo de situaciones de raíz. Y entonces se vuelve un tema realmente grave, ¿no? Sí, sin duda alguna. Debemos de tener al interior de las instituciones educativas y principalmente por las autoridades educativas en Puebla este tipo de contingencias, este tipo de blindar a los alumnos, de provocar en las instituciones educativas un respeto justo a los derechos humanos de todos. Y eso precisamente, esto que acabas de platicar, Toño, es precisamente lo que nosotros como Voz Ciudadana por los Derechos Humanos estamos proponiéndole a las autoridades y que no es de ahorita, es desde hace muchos tiempos. Existe, no sé si tú lo sepas, pero existe un programa mundial de educación de derechos humanos que además es una obligación que en todo el mundo se tendría que haber implementado desde hace ya varios años. Inclusive en estos años, ya tendríamos que andar por la quinta etapa de implementación. Desafortunadamente en México
no se ha implementado. Este programa mundial de educación de derechos humanos lo que busca es, evidentemente, dar a conocer cuáles son los derechos humanos, sensibilizar a la gente, interiorizar la necesidad de respetarnos como sociedad, de caminar en una ruta del respeto y dignidad, no solamente de los derechos humanos, sino también del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tendría que estar ocupándose en este momento la SEP, de estar tratando de implementar este tipo de programas que rompan con la discriminación, que rompan con el machismo, que rompan con el individualismo rapaz, que pues, estos gobiernos neoliberales están buscando o buscaron durante muchos años implementar o poner el chip en la gente, pues para que se volviera un tema de comercio de personas como o explotación de seres humanos y que no se quejara la gente, ¿no? Sí. Y lo que necesitamos es revertir eso, revertirlo y poner a las personas, a los seres humanos en el lugar con la dignidad que se merece y no como objetos o material de un proceso de producción simplemente para la explotación humana. De acuerdo. En tu columna leí, la de hoy justamente, que la educación aquí en la entidad se ha extraviado, ha tomado otro rumbo, se ha desorientado. Sí, precisamente estamos en una situación complicada en el sistema educativo en Puebla, precisamente pues porque pareciera que está extraviada, que no participa los titulares de la SEP, no solamente hablo del secretario, sino de todos los responsables de los diversos niveles educativos, y que están ocupados más en querer posicionar a su jefe, al titular, con votos, con patrocinadores, etcétera, rumbo a esperar o estar esperanzados de que pudiera ser el próximo candidato a gobernador elegido por el actual titular del Ejecutivo, en lugar de estarse ocupando por lo que está pasando en Puebla y en el sistema educativo. Considero que el secretario de Educación, la mejor carta que pudiera tener para aspirar a esa posición de gobernador, es decir que en Puebla la Secretaría de Educación Pública o el sistema educativo en Puebla es el mejor en todo el país y sería su mejor carta para ser candidato a gobernador, y no ser uno de los sistemas más vulnerables o más que violentan más sistemáticamente los derechos humanos, pues porque eso no es una buena carta de presentación para el actual secretario, ¿no crees? Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Luis. ¿Con qué cierras, Luis, tu intervención? Pues mira, cierro con pedirle al secretario de Educación Pública, porque ya desde que salió la columna el día de hoy, a haber un golpeteo enorme en mis redes personales, en mi WhatsApp, etcétera, de números inclusive desconocidos, exigiéndome que me retracte de esa columna, etcétera, etcétera. Mi invitación es al secretario de Educación Pública que en lugar de ver esto como un tema negativo, pues mejor se dedique a no gastar dinero público para este tipo de ataques y mejor se enfoque a su gente a realizar precisamente el programa mundial de educación de derechos humanos y de las acciones de prevención que se necesitan en el Estado y no a violentar la libertad de expresión de muchos que consideramos que estamos en una situación de riesgo en el Estado de Puebla. Enfoquémonos mejor en cómo construir este tipo de situaciones y no pensar desde la egolatría, la ignorancia, etcétera, que podemos resolver las cosas. Es tiempo de construir para Puebla y para los que vivimos en Puebla. Correcto. Bueno, pues ahí está. Luis Soriano, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves. Abrazo fuerte, Toño, a todo tu auditorio. Abrazo, adiós. Bueno, pues ahí está Luis Soriano. 8 de la mañana ya con 32 minutos.